de algún tipo de motivación y de incentivo a educación, inclusive la misma presidencia, porque son cosas como que ya tienen que ser como decisiones como que vengan de arriba y digan, ven acá. Pero esto que sucedió en Salcedo, con los jóvenes que mandaron el experimento del equipo para llevar a Marte, eso pudo haber ocurrido en el Liceo Experimental de la UAS. La UFO tenía un liceo también, que no sé si todavía lo tiene. Sí, lo tiene. Entonces, pero qué orgullo para este país hubiese sido que hoy en día, 40 años después, 35 años después que yo salí del liceo, dijéramos, tenemos un modelo que funciona. Y que cada urbanización, cada barrio de la capital, cada tantos kilómetros cuadrados va a tener un liceo modelo, donde para entrar allí sean los mejores estudiantes, no importa la clase social, y sea hoy en día toda su forma que vemos de inscripciones una vez al año de los colegios, eso no existiera. Porque si tú tienes la opción de mandar a tu hijo a un liceo público, tú no tienes que pagarle 200,000 o 300,000 pesos a un colegio por año, porque hay competencia. Entonces el sector privado simplemente es un negocio que no tiene competencia pública. Exacto. Si hubiese competencia pública real en calidad, yo siempre decía, mis hijos van a estudiar en el Liceo de la UAS. Y nunca sucedió, porque era imposible. Porque perdió todo el apoyo, no hubo enfoque. Y ese sueño que yo tenía romántico de que mis hijos estudiaran en la UAS, en el Liceo de la UAS, y luego en la UAS no se pudo dar. Pero ni siquiera yo, que estudié en el Liceo de la UAS, pude estudiar en la UAS. Exacto. Ni siquiera yo, cuando yo tenía... en la época nuestra había una lucha constante del famoso eliminar el Q, el colegio universitario. Sí. Se suponía que si tú eras egresado del Liceo de la UAS, no pasabas por el año martirizante del Q, el famoso Q. Que no es más que un año que se pasa en APEC. Lo que pasa es que en APEC no le ponen así. Te lo disfrazan. Te lo disfrazan, que es un año donde tú pasas supliendo todas las deficiencias que tú ganaste en la escuela pública y privada, escribiendo, las matemáticas, tu letra, las cosas. ¿Tú me entiendes? Todo. Está hablando que desde un año perdido. Un año perdido. O sea que si a ti te cuesta estudiar mercadeo 3 años, ellos te dicen que te toca 4. ¿Por qué? Porque tú te pasas un año estudiando pendejadas, o sea, sí, no son pendejadas, pero son cosas que ya tú deberías saber. Tú deberías tener buena letra cuando tú entras a la universidad. Tú deberías saber redactar una carta. Tú deberías pero aquí las universidades de este país son una cosa grande. No, en la universidad, los colegios y la escuela pública. Yo recuerdo, yo llegué aquí graduada de la universidad, graduada, con mi diploma, el pensum, todo lo que yo había hecho, mis notas, todo, Y yo voy a un nivel porque yo quiero que estudiar publicidad. Y ellos no me validaron nada. Diablo. No, es que es lo que hablamos. Si no ¿Y cómo fue contigo, Maribel? Entiéndeme, contabilidad 1 la tuve que volver a coger. Diablo. ¿Cómo fue contigo? Con la validación y la cosa de la universidad. Bueno, yo estudié en la Universidad Dominicana OIM. Yo estudié Sabatino, yo vengo de Monteplata. Sí. Intenté estudiar en la UAS, fue en el primer sitio que me inscribí, porque imagínate, nosotros los campesinos todos soñábamos con estudiar en la UAS. Ay, Jesús, campesina. Sí, campesina claro, de mi pueblo. Claro. Ella vende eso todavía. Le funciona. Y hay gente que le cree. El problema es que no hay gente, no es que haya gente que la oye, es que hay gente que se lo compra. Okay. Bueno, pues yo soñaba estudiar en la UAS, porque mi hermano, Angelito, que es abogado, el doctor Ángel Contreras, estudiaba en la UAS, y para mí era un sueño. Mi hermano era además presidente de la Asociación de Estudiantes de Monteplata, e hizo la primera biblioteca allá en mi monte, en Monteplata, y yo era la encargada de la biblioteca. Siendo así como bien niñita, yo me leí en esa bibliotequita La historia me absorberá, y leí toda esa cosa. Toda esa cosa 15 años la historia me menos, de verdad. Sí, menos. Sí. Eso explica mucho. Eso explica mucho, eso lo dice todo. Y entonces yo, claro, en esa biblioteca de Aseunta
siendo yo apenas una niña, con todos esos efluvios socialistas, comunistas y transgresores de los estudiantes de la UAS, mi sueño era estudiar en la UAS. La UNER, entonces yo estudié, me inscribí en la UAS. Le dije un día a mi hermano, manito, tráeme los pensum de la UAS. Y él me llevó como 63 pensum. Yo lo leí todo lo leí así como un libro. Y lo fui sacando. Y cuando encontré el de comunicación, el de periodismo, yo le dije, eso es lo que yo voy a estudiar. Porque ahí están las únicas cosas que a mí me gustan. Que son leer. Que era leer y escribir. Y todavía sigue siendo así. Sí. Pero ¿qué pasó? Un pequeño detalle sin importancia rompió ese proceso. Cuando yo me inscribí, duré una semana. Vine un domingo con mi hermano, me quedé en la casa de una tía mía y volví el viernes para Monteplata. O sea, duré una semana inscribiéndome. Entonces en la casa de la tía mía nunca me dieron comida. Mi papá me dio mi dinero para inscribirme, para los carros públicos, para ir y venir a la universidad, pero no se incluyó en el presupuesto como para una mesada, una galleta, un juguito, una cosa. Y después de yo pasar una semana de hambre, yo llegué con mi carnet a mi casa y le dije a mi papá, mire, ahí está el carnet, pero yo no voy para allá porque su señora hermana no me dio comida, lo que significa es para que yo sepa que yo no puedo quedarme en su casa. Después de eso dura como 3 o 4 meses ahí, como que no sabía lo que iba a hacer. Y un día Edgar Reyes ya estudiaba en OIM, Sabatino, mi amigo escritor y no vidente de Monteplata. Y yo le dije un día, Edgar, me voy contigo el sábado, me voy a inscribir allá. No, pero muchacha, eso ya empezó, eso hace 4 semanas que empezó este trimestre. No te preocupes, yo me voy a inscribir. Y ese día fui, me dijeron que no, que estaba cerrado. Yo le dije, ¿con quién es que hay que hablar? Porque yo hoy empiezo la clase. Me dijeron, no, tienes que esperar, tienes que hablar con el rector. ¿Quién es? Se llama José Abinader. ¿Dónde está su oficina? Allí. Hice ahí, empecé a hacerle sala. Hasta que él llegó, le está esperando. Le dice, ¿usted qué me está esperando? Sí. Yo le dije, me dijo, no, mire. Y yo le dije, mire, no se preocupe, que yo en una sola semana me pongo al día. Yo empiezo hoy. Me firmó una cosa y me inscribí. Y el resto es historia. Y el resto es historia. O sea, no tuve grandes situaciones en la universidad, lo que sí tuve fue grandes maestros, porque allí me dieron clase maestros del periodismo. Tuve el encuentro inolvidable con Abel Fernández Mejía, que me dio sociología de la comunicación. Tuve la oportunidad de estudiar y además de que ¿Cuáles son las materias que de fondo, tú me entiendes perfectamente, las materias de fondo que mejor contribuyen a la formación de un periodista? Wow. Muy profundo. Muy profundo. No, yo te apuesto que la metodología de la investigación sería ideal. La sociología de la comunicación. Todo lo que la morfosintaxis, todo lo que tiene que ver con la escritura y con la redacción. Con el oído. Exacto. El saber oír. Sí. Y por supuesto, ¿qué te digo? Un buen periodista, por eso los mejores periodistas dominicanos fueron empíricos, porque el mejor periodismo se hace, o el mejor periodista se hace en la práctica, pero sobre todo que la gente lea. Porque hay periodistas que no solo no saben escribir, no saben leer y tampoco saben pensar y quieren ser periodistas. Y entonces en un sistema donde el ejercicio del criterio sea tan pequeño, en un sistema de educación donde desde pequeños nos castran la posibilidad de pensar por nosotros mismos, nadie quiere que tú tengas ideas. Y si tú no desarrollas la capacidad de conceptualizar, de ejercer el criterio de disentir ante lo que hay, entonces no vale, ninguna materia vale para que tú seas un periodista. Así es. ¿Se me permite una pregunta? Sí. ¿Y no será, por ejemplo, que en los últimos 25 años, pues me viene ahí ahora a la mente que tú dices eso como periodista, ¿no será que algunos entendieron que la carrera del periodismo había que irse a buscar aquello del cuarto poder?
y hacer más dinero que otra cosa. En algunos casos, porque hemos visto como que yo recuerdo en la época que yo era muchacho, habían ciertos periodistas como icónicos, que tenían programas de radio, escribían en la prensa, tenían programas de televisión, como que eran ciertos íconos, que tú los seguías, pero había un estándar de vida en esa gente como muy de clase media normal. Hoy en día tú ves un grupo que tiene como unos extremos de poder y de acceso a información y a manejarse con vamos a decir, con el dinero, con los grupos empresariales y todo eso. No entendí cuál era la pregunta, pero siempre en todo proceso de cualquier profesión, no tiene que ver la profesión que tú elijas, sino quién tú eres. Okay. Entonces hay gente que tiene una malformación, que tiene unos instintos que se van a desarrollar en cualquier área del conocimiento donde trabajen o donde se desarrolle. Yo creo que lo que Francis se refería con la pregunta del cuarto poder es que es a eso precisamente, que a quién se le entrega el poder. Y el poder se le entrega al pueblo con esa máxima del cuarto poder, con esa denominación, ese calificativo que se gana el periodismo como el cuarto poder, porque el Estado tiene 3 poderes. Entonces el cuarto poder es el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo puede presionar a través del periodismo, puede presionar a los gobiernos a hacer las cosas como ellos quieren, que es el fin último de la democracia. Yo creo que el ciclo se cierra ahí, con el cuarto poder, con el periodismo verdaderamente decente. Bueno, ay Dios mío, Rubén, yo pienso también yo sé. Es una situación bastante comprometedora asumir que el periodismo en sí y per se tiene la capacidad de ejercer un poder en contra del poder. Primero, porque los medios de comunicación, pese a todo lo que se ha intentado hacer de que no se acumulen, de que no sean de una sola persona, de que no hayan grupos de poder que lo tengan todos, sí. Realmente los medios de comunicación son medios que pertenecen a corporaciones empresariales económicas, y con ellos se representa el juego de valor del mercado. Nosotros hemos como sociedad hemos fallado en que no hemos alentado el desarrollo de una comunicación que sea verdaderamente del pueblo, que sea una comunicación comunitaria. De hecho, las radios comunitarias aquí son muy pocos, los periódicos independientes son muy pocos, o sea, no. Y cierran y apagan a cualquier persona que tenga una opinión o una posición propia en contra o propia. Exacto. O sea, aquí se conozco de una cuenta muy importante de unas personas que conocemos que le cerraron la cuenta. Sí. Exacto. Entonces te cierran las cuentas, te cierran las redes sociales, te sacan de los programas, te sacan de los canales. Sí. Si pudieran te sacaran de YouTube también. Sí. O sea, aquí hay en la sociedad dominicana y en el ejercicio de la comunicación hay un trujillismo del que no ha sido superado. Fíjate que yo siempre digo que lo único que diferencia a un Estado democrático de un Estado autoritario es que la gente pueda decir lo que quiera, pueda ejercer su derecho a disentir, pueda ejercer su derecho a expresarse. Entonces, en una sociedad donde no tengamos derecho a expresarnos, entonces hay que revisar nuestra democracia, hay que revisar nuestra libertad de expresión. O sea, todavía hace 2 días un periódico publicó una información y la sacó. O sea, ¿en qué hemos cambiado? Hombre, Rubén, y todo lo que yo posteo, yo cada 2 o 3 días chequeo mis followers, ¿sabes cuánto me paran de ser mis amigos? Porque yo posteo cosas que no gustan,
Exacto. Y no quiero yo saber tú. La internet, No, y entonces... la internet nos ha entregado el poder. Sí. La internet nos ha entregado el poder para bien o para mal. La internet te lo entregó a ti, se lo entregó a Micaela, se lo entregó a Francis, me lo entregó a mí, se lo entregó a Mari. La internet nos ha dado la facultad de ser nuestros propios editores. Hay gente que lo hace eficientemente, hay quien lo hace mediocremente. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces, vamos ahora a una pausa y volvemos con más de Mario. Pero ¿cuándo yo voy a leer el poema? Sí. Ahora, no, por eso. Ok. Tú entras y sin decir nada. Está bien. Exacto. Está bien. Ok, venimos con más de Bao. Los poemas son para ser leídos en voz alta. Así es. A Papi le encantaba leer poemas, de él y de otros. Sí. Yo estuve una maravillosa tarde aquí. Creo que fui la única que le hizo una entrevista, un trabajo bien amplio que publicamos en Areito sobre su poesía. Y fue de verdad una tarde maravillosa. Sí. Donde, o sea, ver o sea, uno tenía la idea de esta lumbrera de la historia, de esta lumbrera política, de este abogado exitoso y luminoso, y de repente se encuentra con esta alma tan sensible, con el otro lado de la moneda. Exacto. Esta manera de poder expresar el amor, de cantarle a la amistad, de saber poner versos a la cotidianidad de sus días, que él sentía cada día que eran los últimos, y iba poetizando sobre eso de una manera primero entregada, lúcida y no conformista, sino que lograba verse desde afuera y ver todo el proceso y poner ese proceso en contexto con todo lo que pasaba a su alrededor, porque realmente el pueblo dominicano nunca dejó de latir en el corazón de él. Gracias. Bella palabra. Francis, tú te formaste en mercadeo, yo también. Eso es muy distinto a los rigores del periodismo. Si se quiere, nosotros somos fruto de una generación que es la generación de la revolución, de la última generación que le tocó a Trujillo engendrar, y es una generación muy atemorizada. Muy atemorizada. Nuestra generación, la generación anterior a nosotros, los baby boomers, muy atemorizada, exacto, los verdaderos baby boomers. Sí. Y ellos no traspasaron eso a nosotros. Exacto, el conservadurismo, ese conservadurismo. Ese espérate, ese no estudies lo que a ti te interesa, sino asegúrate un futuro. ¿Entiendes? Entonces, dame ese diploma. Sí. Mire, Sí. yo creo que eso es lo que le pasa a los periodistas que se quieren hacer ricos rápido. Hay un problema con el periodismo, y es que el periodismo es posiblemente una de las carreras peor pagadas de la República Dominicana. Sí. Y no solo peor pagadas, sino que los periodistas siempre terminan como basura, porque ningún medio, No tiene la protección institucional. ningún medio pensiona, los medios no pensionan periodistas. O sea, nosotros no tenemos garantía de futuro. Nunca cobramos un sueldo que sea siquiera digno para vivir y dedicarse solo a ser periodista. Siempre tenemos que estar flotando entre varios empleos. buscando 25 cosas para resistir, y ni así alcanza. Entonces aparte de lo que te dije ahorita, hay un momento de la vida en que quizás la gente se pueda dejar tentar. O sea, me voy a dejar morir así, en la indigencia. Sí, sí. ¿Qué clase de vida le voy a dejar a mis hijos? Exacto. ¿Qué clase de educación le puedo dar si no le puedo dar nada? O sea, yo conozco muchísimos casos de periodistas de ejercicio, 40 y 50 años, y muchos de ellos casi en 1 o 2 medios,
y simplemente un día hacen una reestructuración del periódico, le dan 200,000 pesos y te fuiste para tu casa. Y ya tú eres un bagazo. Todo lo que tú tenías en el cerebro se te fue. Toda tu materia gris, todo lo que tú le diste a tu país. Como dice Clint Eastwood de Los Imperdonables, todo lo que eres, fuiste y serás. Exactamente. Se fue al carajo. Entonces luego estás enfermo y hay que pedir para que llevarte al médico. Luego no tienes seguro, no tienes pensión, no tienes nada. Y todos, o sea, yo creo que la gente que se queda más sola es el periodista, porque el periodista le sirve a un determinado contexto histórico del lugar que le toca resolver, y esa gente te levantan, te alaban, te quieren, y un día si algo te atreves a escribir que no sea a favor, ese mismo día tú eres el hijo del diablo. Exacto. Y empiezan a deshacerse de ti, a odiarte. ¿Cuál es el periodista más susceptible a esa realidad? Porque hay casi todos los periodistas de los medios o de la redacción de los periódicos. Sí. O sea, los periodistas de redacción, los reporteros, los fotógrafos, o sea, todo ese personal es un personal que subsiste en una pobreza, los peones, en una pobreza total. Sí. Y cuando el sistema lo vota, oye, no, y cuando por ejemplo, el Colegio Dominicano de Periodistas puede hacer que de esa fila, ¿verdad?, larga, de miles, cada año el gobierno premia 5 periodistas con una pensión. Wow. Sí. Entonces hay una vulnerabilidad. Sí. Es un oficio. ¿Y desde cuándo está? Es un oficio donde constantemente tu ser se cuestiona y se ve tentado a caer, porque no es fácil. Entonces, ¿desde cuándo existe ese programa? ¿Cuál? El del gobierno. No es un programa que existe. Eso depende de, eso por es ejemplo, eso depende de quién está en el colegio. Los buenos oficios del colegio. Exacto. Los buenos oficios del colegio depende de quién esté y si esa persona tiene alguna cercanía posible con cualquier gobierno. Con cualquier gobierno que esté en ese momento. Exacto. Eso no sucede muchas veces. Sí. A Mercedes Castillo, que ha sido muchas veces presidenta, le tienen un respeto y le hicieron la casa y de vez en cuando logra a gente que está en una situación que se pasa de lo inhumano, logra que lo pensionen. Pero eso es una minoría, eso es un 0.5% de lo que el sistema vota. Oye, me hay que solucionarlo eso de los periodistas. Eso es atroz, porque mira, yo iba a decir al principio en mi comentario, cuando Francis y yo estudiamos, que fuimos de la segunda generación que estudió mercadeo aquí, el mercadeo no es joven aquí en el país como gestión no profesional, como gestión empírica. El mercadeo sí es joven aquí en términos del título, de la titulación. Universitaria, exacto. Apenas tendrá unos 70 años. ¿Universitario? Sí, no menos. Menos, por Dios. 40 años. Yo entré en el 85 a PEC. Y yo entré en el 89. En el 85 y todavía eran muy en pañales, pero creo que unos 10 años antes. Francia Gomani y esa gente habían estudiado hasta unos 10 años antes. Mi parámetro es don José León. José León estudió mercadeo y José Miguel Bonetti estudió administración de negocios pero no aquí. No me mires. Pero no aquí. En Yale. En Yale. Ahora sí, porque ni siquiera en la UAS en el 85 había mercadeo. No, pero don José estudió, ¿dónde fue que estudió? La tengo ahí.
en la punta de la lengua. Bueno. Esa gente estudiaron fuera. Sí. No, pero que a lo que me refiero, que esos fueron los precursores del mercadeo formal aquí. Aquí se hablaba, aquí se hablaba del comportamiento del consumidor y fue donde se le encontraba esa conversación. Sí. La Asociación de Ejecutivos de Marketing. Claro. Esa fue la institución precursora que tuvo Francis Angomani. ¿Tú me entiendes? Entonces, Francis y yo nos enfrentamos a otra realidad. Nos enfrentamos a una realidad que apuntaba a que tú debías ser empleado de Codetel, de cervecería o de manicera. ¿Entiendes? Es decir, que éramos criados como empleados potenciales y no para atender a suplir una realidad que es la realidad de todas las economías emergentes como la nuestra. Exacto. Que era la de formar nuestro propio negocio. ¿Entiendes? Exacto. Emprendedores. Y todo eso todavía eso está. Sí, claro. Todavía está aquí. Entonces, no solo eso, sino que la realidad viene y te muerde ahí mismo. Nosotros tenemos 50 años, ya nosotros no somos atractivos para nadie. Los muchachos están estudiando para nada y les pagan muchísimo menos que a nosotros en proporción. Exacto. Tomando en cuenta la inflación, tomando en cuenta una serie de elementos, y no hay garantías de que conserven sus empleos. No, que no hay garantía de que van a conseguir un empleo porque simplemente salieron de la universidad con un diploma. No, exacto. Ya no. Es que los emplean para, en muchas ocasiones, despedirlos en 3 meses. Sí. ¿Por qué? Porque no es que sea una estrategia, ¿entiendes? No es que sea una estrategia formulada formalmente. No, es que los muchachos efectivamente no tienen el talento, no dan. Ni están en eso tampoco. Ni están en eso. Bueno, yo te he dicho a ti que mi hermana Anabel, que trabajaba en Lloyds Bank of London, recibía los estudiantes a número 1 de aquí, de los colegios privados, a número 1 de aquí, sí. Y ella me decía que no, sí. que eran totalmente deficientes en todo. Y estos eran muchachos con 4.0 de average en su colegio. Exacto. ¿Entiendes? The top of the top. Y no daban pie con bola ya. Exacto. O sea que mira, por ejemplo, en Estados Unidos hay problemas. Donde tú pagas un Carol Morgan de $25,000 para nada. Hay problemas con las matemáticas en Estados Unidos. Sí. Hay serios problemas con las matemáticas. Estados Unidos ha caído en el ranking mundial algo así como 6 escaños. Quiere decir, todavía está entre los primeros 10, pero ha caído 6 escaños. Eso, naturalmente, en un estado, en un gobierno que se respete, como es el de los Estados Unidos, eso es un llamado a una situación de emergencia. Aún así, un estudiante de los primeros allá, de los más mediocres allá, viene aquí y le da 1000 patas a quien sea en matemática. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque es una política de Estado en su gestión diaria, en su gestión operante. ¿Tú me entiendes? Entonces la educación aquí tiene muchísimo por recorrer, muchísimo terreno, y muchísimo terreno en el plano universitario privado. En el plano universitario privado tiene mucho más terreno por recorrer todavía. Y es que una cosa lleva a la otra. Ok, vámonos a una pausa y cuando vengamos vamos a seguir hablando. Ya vamos a meternos en el tema que nos ocupa con Francis Cruz. Y yo a leer un poema. Y el paciente cero. Y vamos a leer un poema. Vamos a leer un poema y vamos inmediatamente a hablar con Francis Cruz de temas siniestros. El sonido de la vida en medio del silencio humano. La naturaleza estalla. Da libertad plena a seres orgánicos. Los bambúes entonan roncas salves. Los pájaros, los lagartos y los burros
se convierten en una filarmónica de cantos de haya. Invadida de emoción, me brotan latidos en tambores, mi cuerpo baila como sombra en el agua, se traga el silencio de la tierra, el río es entonces el espejo que me canta, río que arrastra la vida entre las piedras, la guía, la salva y nos devuelve empapados y felices, gritamos como niños y nueva vez nacemos, reiniciamos con sus ritmos, después de un río dulce, frío y transparente. ¿Quién puede ser el mismo? Ese es mío, ese es mío. Hay tragos aquí, señor. Hay que entrar. Bueno, ya vamos a hacer a 12. Mira, Por si acaso. Francis, Vamos a hacer un pedido ya. Una vodka. Sí. Qué No, hombre, vaina. no. No, yo no he Qué dicho nada. barbaridad. Qué barbaridad. Qué cosa, ¿eh? Tu facilitador. Sí, sí. Mira, Francis, háblame Del paciente cero. del paciente cero. Dame de saludo. Tú estabas explicando que tú eres actor y también tienes otros negocios para poder sobrevivir, subsistir, mandar a tus hijas a buenos colegios, etcétera. No, digamos que él tiene un negocio y que él es actor. Exacto. Él tiene un negocio y él es actor de hobby. Sí, Más o sí, menos. lo que pasa es que estamos hablando de 25 o 30 años atrás. Ahora Exacto. tú le presentas eso a mi hija, por ejemplo, que se termina ahora cine en Intec, y ella no va a tomar un plan A y un plan B, posiblemente. Ella va a decidir ser artista en la creación del cine. Sí, y yo tengo que de una forma u otra no debatir eso con ella, aunque yo lleven en la genética el temor de quienes lo criaron, porque Sí. tú tienes temor cuando un muchacho de, mira cómo tú le llamas, muchacho de 22 años, decide ser independiente, porque no le enseñaron a eso, lamentablemente, y yo tengo temor por ella, pero no puedo imbuirle eso a ella. que ya está imbuido, porque ya me ha visto toda la vida como yo Sí. le he criado, entonces lo que hay que dejarla y que ella dice, papi, pero yo tengo 22 años, pasa que tú lo ves como un muchacho, pero a los 22 años yo no entendía que yo era un muchacho, es lo mismo, entonces efectivamente yo hago otras actividades, porque estudié mercadeo, como dice Rubén, en el 85 en APEC, en aquella generación con esta Freite, ¿tú te acuerdas? Sí. Trabajaba en una empresa, me formé en venta, mi primer trabajo de venta fue en una mueblería Castilla, en La Mella, después de la Duarte, que era una Sí. tienda de muebles y electrodomésticos que tiene un amigo de mi papá, que para meterle la mano al amigo que no tenía los recursos de él, le dijo, al hijo tuyo, mándalo para allá, porque yo estudiaba en el Liceo de la UAS en las tardes, y los sábados por la mañana, era 6 veces a la semana, y entonces en la mañana yo estaba dique vago, porque no se discutía que un muchacho fuera buen estudiante. Exacto. En el Liceo de la UAS era buen estudiante o no estudiaba en el Liceo de la UAS. Sí. Entonces yo tenía que tener tiempo para todo y de por sí trabajaba en las mañanas y me la buscaba de los 15 años. Entonces yo era vendedor ahí, comenzó el tema de la venta, me acuerdo yo que mi primera venta fue un equipo de música Fisher, Sí. que tenía un 8-track, ¿tú te Sí, acuerdas? sí, Fue sí. cuando yo vendí esa vaina, que me gané esa primera comisión, que era de pesos que hablábamos, señores. Yo salí loco de ahí corriendo y me acuerdo yo que salí corriendo de la Mella, toda la Mella derecho, bajé por, no me acuerdo por dónde, por el Conde hasta mi casa, la José B. García, para cambiarme para coger para el liceo, pero celebrando en el camino eso. Sí. Corriendo, mandado, huyendo. Y yo hablé la tarde entera de que yo vendí un equipo de música. Sí. Entonces fíjate tú cómo Ay, se- Jesús. Y ni te digo con qué hizo con ese dinero después. Con esa comisión De 2 pesos. de Seguro. Chile, había un muchachito que vivía. Yo hubiera frente ido, de yo la- hubiera becado a todo el mundo en Barra Tarín. Pero déjame decirte que había una familia que vivía en la En Mella, Dumbo. Ajá. en esa casa que vivían como 10, 5 o 6 familias en un apartamento sobre la Mella por ahí, llegando a la ciudad colonial. Y me acuerdo que era un niño que tenía como 9 o 10 años, que iba con la mamá siempre, y me saludaba cuando yo estaba parado frente en la puerta de la mueblería. Y yo me acuerdo que, recuerdo que parte de ese dinero yo le dije a la doña, pero ¿qué usted necesita para el niño? No sé cuánto. Y me llegué solamente ahora. Me acuerdo yo que me compré en Pica Pica un corte de tela para hacerme una cortina en mi habitación. Para que no entrara el sol. No, lo que pasa es que en la ciudad colonial mi casa era de 2 habitaciones, de techo muy alto, por eso digo que me identifiqué Exacto. con esto. Y mi papá, mis hermanas dormían en el primer piso, y papi hizo con un piso falso de madera. Un mezanín. Me hizo cuando ya yo me hice adolescentico, me hizo una habitación ahí arriba para que no tuviera con mis hermanos. Entonces yo tenía que dormir ahí arriba en ese segundo nivel
con una escalerita, yo tiro una cortina, me acuerdo yo, con una tela chulísima que yo ven pica pica de un crucigrama. Escándalo en aquella época. Sí. Entonces, con parte de ese dinero, me acuerdo yo que la señora no sé qué fue lo que hizo con el niño. Así que fíjate tú que por eso es que hay veces que esa formación de sensibilidad que uno tiene desde muchacho, es un romanticismo que luego se vuelve necio, tal vez, pero no se puede dejar. Y es lo que tú decías ahorita de los valores y de la formación que tú vienes llevando, porque en toda la carrera hay tentaciones. En esta generación le falta empatía, yo encuentro. La nueva, la de nosotros, nuestros hijos. Sí, hay de todo siempre, por eso es que siempre hay líderes. La gente habla de los millennials, yo tengo un hijo millennial y tengo hija Z. Y sí, la media de los millennials son consecuencia de nosotros mismos, de cómo lo criamos, posiblemente con un poquito de más, con el miedo a que no le falte algo que yo no tuve. Ese tipo de cosas que es muy complejo el tema, y cada caso es particular, pero hay una media, pero hay líderes dentro de los millennials, y tú los ves. Es decir, siempre los millennials va a haber líderes, igual que en todas las generaciones. Pero definitivamente que los Z son mejores en muchas cosas, y tú lo notas en la toma de decisiones, son más emprendedores, son más independientes. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Porque yo no tengo millennial, pero yo tengo amigos millennial. Yo tengo 3Z y ella, bueno, la más grande de ellos no se ven acá, no, Micaela es millennial, es capaz de ser millennial, yo no sé, no es millennial. No, 18 años tiene. Tú estás en el extremo, millennial tiene 40 años. Eso ya está casi, pero Sí. el millennial puro yo diría que está entre los 32 a los 37 años, como el puro. Okay, bueno, mis hijas son Z y son admirables, muchachitos. Son muy diferentes. Y no es que quiero hablar mal de los millennials. No, Simplemente yo crié un millennial, los amigos de él, la familia, y hay diferencias en la conceptualización de cómo enfrentar la vida. Y cómo recibir las críticas, cómo ser empático, cómo tener los pies en la tierra, cómo saber ceder a tus intereses para lograr algo, en la negociación del día a día que uno tiene que tener. Porque es que, lo que te decía ahorita, uno está formado en la parte de negocios, que al fin y al cabo la formación del marketing, la filosofía, ¿cuál era? Dale al otro lo que quiere, siempre y cuando tú ganes algo. Esa es la filosofía del mercadeo. Sí. No es otra, se oye como algo muy feo, no es feo, no. Y si él entiende que no necesita nada, hazle creer que él tiene la necesidad, créala. O descúbrele la necesidad. Sí. Como el cuento aquel del tipo que lo mandan a vender zapatos a un lugar donde nadie usa zapatos. Lo sabemos toda esa anécdota, en un lugar de África. Y dice, mire jefe, aquí no hay nada que vender, aquí nadie usa zapatos. Hermano, ese es el mercado más grande que usted tiene. Exacto. Ahí nadie usa zapatos. Descubre la necesidad de que necesita zapatos. Entonces, el tema está en eso, en cómo tú estudias mercadeo en esa generación de profesores muy buenos, gente que en aquella época eran parte del show business de la radio, como Teófilo Barreiro, que me dio clase, de sociología empresarial, gente que te dejaron impregnado un montón de cosas interesantes, un Teo Veras, que nos recibía en su cabina a los estudiantes de mercadeo para discutir con él, para hablar de mercadeo, gente como Freddy, que era publicista de aquella época. Freddy Ortiz, fue profesor mío de publicidad también, Francia Gomani, Marcia Mario Landé. Todos eran profesores del área que eran empleados de Codetel, de la cervecería, que eran gente Rolando Toribio, departamento de estadística, me dio trabajo luego en la cervecería mía haciendo encuestas en aquella época. Yo así levantaba un dineral, yo compré una pasola con la primera semana haciendo encuestas, señores. Porque a mí no me pueden dejar hablar. ¿Tú me entiendes? Y ya tú te das cuenta. Entonces me mandaban, no, pero Francis, bueno, Francis, mándalo para Rollondo. Que en Rollondo no le abría la puerta a todo el mundo. Pero yo iba, que sé, ok, vainita, tocaba la puerta, daba una confianza, entraba y hacía la entrevista. Entonces había entrevistas que eran complicadas, de estudio de profundidad, de cualitativo, que iban a hacer un producto, una vaina. Ahora está Francis con un equipo el fin de semana que él te hace 50 encuestas. Yo me comencé a dar cuenta y dije, no, pero me la tenía que pagar por unidad. Porque cada entrevista eran 45 minutos. Es decir, yo tenía que tener la capacidad de tomar una señora o un señor de la clase social AB en 3 segmentos de edad y llamarle la atención para que me diera 40 minutos por una entrevista de profundidad. Eso es mucho. Mira, yo te hubiese mandado a ti, ya tú sabes a dónde. Pero era interesante. Yo no lo dejo ni entrar por la puerta. No, eso tú lo dices hoy, pero antes la gente tenía más apertura. Sí. Era difícil. Porque ya hoy nadie se presenta. No, nadie no es posible. Ya ni la atalaya. Señores, yo hacía encuestas políticas en aquella época. En algunos barrios. Muy complicado también. Me acuerdo yo que para las elecciones de Balaguer con Jacobo Magluta fue. Con Jacobo, que quedó finalmente, ¿verdad? Sí. 86. Sí. Yo le hice campaña. No, fue Peña. No. Hay unas elecciones
36 días. Cuando Balaguer intentó, no, ¿cuál fue? Ahora no recuerdo. Hay una elección que era Balaguer. Y no, sí, yo sé. Cuando Balaguer ganó, creo. ¿En el 86? El 86, ¿verdad? Que era contra Jacobo Keiva, que se había matado, claro. se había suicidado Antonio Guzmán, Exacto. que ahora hizo de eso no sé cuántos años. Yo me acuerdo que yo trabajaba con un sociólogo. Bueno, perdóname, pero después de Antonio Guzmán suicidarse fue Salvador. Jorge Blanco. Jorge Blanco. Salvador Exacto. Blanco, Entonces fue Salvador. Fue entre el gobierno de concentración nacional de Pero Salvador. el candidato era Jacobo Magluta. El candidato era Jacobo Magluta, ¿verdad que sí? No. Contra Balaguer, y ganó Balaguer. Sí, que el en el grupo 86. Claro, que supuestamente el grupo de Jorge Blanco Apoyó a Balaguer. apoyó a Balaguer, Sí. y ahí fue que se armó el lío, comenzó el lío entre Peña Gómez y Jacobo Magluta. Bueno, eso es historia patria. El tema es que yo trabajaba. Entonces tú piensas que Danilo apoyó a Luis. Señores, Ya, papi estará sí. hablando. Vamos a ir. Sí. No te Él puedo. puede hablar otra vez como Es jodiendo. hacemos la cuija. No, porque estoy seguro que él estuviera diciendo algo ahora mismo Sí, sobre ese seguro, tema. seguro. Ujú. Lo que pasa es que yo lo veía como un muchacho, vamos a decirlo así, que mandaban a la calle. Dios mío, ¿cómo se llama el nombre de ese sociólogo? Teófilo. No, era un señor que estaba envuelto en el tema político, él trabajaba del Partido Reformista. Bueno, me llegaron entonces, como yo me hice conocido en el medio de las encuestas, ya yo no trabajaba solamente para la cervecería en una época, sino que me llamaban de Colgate, me llamaban para encuestas políticas, diferentes compañías de investigación de mercado. Me llaman a mí, yo amo mi grupito, que lo hago en Ciudad Nueva. Yo busqué a DC, a un montón de... Yo tenía un grupito de encuestadores. Sí. Ya. Entrenado por mi Frantulio. Sí. Algunos malísimos, pero era mi equipo. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo tenía un equipito, pero hablando de muchachos en esa época. Y entonces me contrataban y yo decía, no, yo resuelvo eso. Claro, yo lo supervisaba, decía, encuestador, suéltese el lápiz. Porque a veces se metía abajo de una mata llenando la encuesta. Y había una frase famosa, encuestador, suéltese el lápiz, como que tú lo... Sí. El tema es que le llegan muchas cosas a uno que uno no se acuerda, señores. Hubiera sido un buen tema para Omega, suéltese el lápiz. Está buena. Sí, está buena esa. El tema es que la encuesta, me acuerdo yo de esa campaña, nosotros teníamos que encuestar una muestra, obviamente, estadística, nos mandaban para la Romana, y de ahí cogíamos después para Higüey, después veníamos a la capital, que íbamos para San Juan. Era bien arduo y energético el tema, pero eran reales nuestras encuestas. Que si yo me ocupaba que el equipo de verdad fuera la verdad, que anotara, valga la redundancia, y la pregunta a la gente con mucho cuidado para no inducir las respuestas. Había muchas respuestas cerradas, pero había algunas delicadas que eran preguntas abiertas. Nosotros llegábamos al hotel en la noche y teníamos que tabular Mierda. Sí. toda esa información. Todo lo hecho. Y A mano. Pero claro que a mano, por Dios. No, estoy para que se recuerde. Y En a una mano. mascota cuadriculada. Sí, claro, porque era todo cuánto sí, cuánto no por pregunta. Y luego saca un porcentaje estadístico y todo eso. Inferir, atrevernos a inferir cosas, era bien complicado. Y entonces esa información Lozano, Rafael Lozano. Mierda, yo conozco ese nombre. Claro, el hermano hermano de Willy. hermano de Willy. Pero Exacto. lo vimos los otros días, que estaba manejando. A Willy, yo cruzó. a Willy. Rafael Lozano fue que me contrató para, no sé dónde está ese señor hoy en día, o si me está oyendo, porque tuve un pleito grande con él, pero no pago. Todo el mundo ha peleado con Ok. él. Pero nada, aprendí muchísimo y le agradezco. Y me fui a ese pensamiento, perdón, Sí. ese memoria emotivo. Destructivo. Exacto. Entonces, el tema es que nosotros reportábamos la misma noche del hotel y mandábamos la información al señor Lozano, quien tenía que reportar al Partido Reformista, y por ahí ellos tomaban decisiones para la campaña. Y te digo que nuestro último estudio arrojó realmente los resultados tan debatidos en ese momento. Y de verdad que los estudios no ganaban Jacobo Magluta. Era muy apretado. Te lo digo de verdad, que no ganaba según los estudios que yo manejaba en levantando la información de campo. Porque había un desencanto, es lo que yo recuerdo. Tú recuerdas cosas, flechazos. No había una plaza de la bandera, pero había un desencanto de lo que pasó con lo esperado de la Esperanza Nacional, que todos lo teníamos, tú lo sabes. Entonces, eso sucedía, yo recuerdo eso de la gente, pero misma gente perredista, Sí. de corazón, desilusionado, eso que tú decías ahorita que se resume en una palabra que es la indignación del periodista. Mucha gente seria, mucha gente de valores,
que decían, pero no era esto lo que sucedió ahora. Hubo también, si mal no recuerdo, hubo como una matanza en el 84, ahí en uno de los barrios. Sí, eso fue en abril del 84. Eso fue 2 años antes, eso fue la revuelta, que ahí yo tengo la poblada. Esa fue la poblada, que nosotros ahí... Yo me acuerdo ver el humo de la calle Estrelleta, sí. ver el humo que subía de los bombazos y de todo. Bueno, para la poblada yo tengo una anécdota, que, bueno, estábamos preparando nosotros la recaudación de fondos para graduarnos ese año en el Liceo de la UAS. Sí. Y yo me acuerdo que Jesús Rivera, en paz descanse, un profesor que tenemos en literatura, que era el presidente, o sea, que se usaba que era el presidente del curso, fulanito de tal, había una directiva, tesorero, vaina. Todavía la promoción, claro. Exacto. Pero era muy respetado eso en aquella época. Sí, la directiva depende del colegio, porque el colegio de la grande mía no para nada ni había nada. Y yo me acuerdo que... Pero el colegio de mi chiquita, oye, eso es serio. Sí, eso es serio. Una directiva. Sí, directiva del curso y una cuota mensual, semanal se pagaba. Sí, es una cosa, es serio. Entonces, yo me acuerdo que ese año nosotros teníamos nuestra graduación. Una de las actividades de recaudación de fondos era una fiesta con Diony Fernández y el equipo. Wow. En el CODIA. Diony Fernández tiene la oficina ahí frente al hospital Padre Villini, en la calle, en la Noel. Sí. Pero era en Chile. Diony Fernández cobraba, te estoy hablando, creo que eran 1.500, 3.000 pesos por una fiesta, una cosa así. Y el profesor nos dijo, no se atreva a hacer esa fiesta porque era un 28, creo que de abril, ya tú sabes. Que hay revuelta, ahí está sonando el tema. Y aparte del tema de la invasión y la vaina. No, y tú estabas en la UAS. Yo estaba en la UAS. Que era un hervidero. Ya lo sabes. Sí. Y nosotros nos atrevimos porque no queríamos echar para atrás los boletos, no había la tecnología, el internet, el Instagram. Mira, estamos cancelando por este medio, nada de esa vaina existía. Y nosotros con boleta vendida ya. The show must go on. No, ya no habíamos hecho una actividad en la discoteca que estaba en el malecón, que era famosa. ¿Usted fija que Francis le está dando larga lo del paciente cero? Yo no creo que vamos a llegar, pero está bien. Él no está mareando. Sí, Manny, ya sí, te vimos, mi amor. Imagínate, entonces ahí hicimos la fiesta, compadre. Mucha gente no fue, mucha boletera en fiar. Esto está como el concierto. Oye, y la fiesta no se paga. Esa fiesta está en el código. Mucha gente no fue, mucha boletera en fiar. Eso está como Carlos Sánchez y su presentación. Sí, vamos a juntarnos que tengo un ticket. Hermanos. No te apures que lo vamos a ver 25 personas con él. Con un ticket. Estamos en nuestra fiesta en el CODIA, están los papás, los invitados, los familiares que fueron a apoyarnos. La vaina. Y está la fiesta encendida, estamos el comité organizador. Contando los chiles. Me faltaban. Si habíamos vendido por decir 200 boletas, no fueron como 120 incobrables. Y a Diony Fernández había que pagarle. Ahí mismo. Ahí porque no lo dejó fiado porque eran estudiantes de la UAS. Pero ¿Gente serio? Había que buscarle su dinero. Y el profesor Jesús Rivera, en paz descanse, nada más nos miraba así. Se lo dije que no Se hiciera. lo dije que todavía me retumba. Entre doña Nacaona de Sánchez, esposa de don Enriquillo, que era profesora de nosotros de educación para el hogar. Sí, pero eran profesores, señores. Sí. Eran profesores, doña Lucia Almanza, profesora de literatura. La profesora de biología y su esposo, mi papá, recolectaron el dinero no sé cómo para pagarle a Diony. Ay, Dios mío. Es decir, son de las cosas que uno lleva dentro de... Hoy sería, tú tienes 20,000 pesos ahí. No, tú estás loco. 20. 200,000 pesos. 200,000. Cada uno, digo. Bueno, cada uno. Para completar. Exactamente. Préstame 30, pásame tus 50, pásame. Sin tarjeta de crédito, señor. Sin tarjeta. Yo creo que los papás de uno como que sospechaban, porque hay gente que conocía la fecha, el lío que había y todo eso. Entonces, nada, esa es la época, idea de, pero no estaba el mercadeo.
No, el mercadeo entró en la UAS mucho después. En estos días fue. Y me acuerdo cuando mi papá me contó muchos años después que se levantó la cabeza así. Cuando le digo a mi mamá, ay, Saje, ese muchacho quiere estudiar mercadeo en AP. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo quería estudiar diseño gráfico, pero existía, pero no sonaba todavía como 10 años después. Pero fíjate tú que papi era un hombre que se la bandeó con sus hijos clase media normal en Ciudad Nueva, no fue que nunca pasamos por nada de eso, empleado de la UAS por muchos años, tuvo la visión de movernos de colegios privados en un momento determinado a colegios públicos, más o menos que él entendía que eran buenos para darnos formación, pero de ahí a él pagar 3 universidades privadas, una tras de otra, no era tan sencillo. No era sencillo. Y yo le dije, papi, no te preocupes, yo oí de algo que hay, se llama Fundapé, vine aquí a Engacue, a la Pastel esquina de Santiago, hice mi diligencia. Cuando eso costaba un crédito en APEC, si no me equivoco, como 12 pesos, todavía en el 85. Yo entré cuando valía 150. Subieron de más. El crédito, sí, acuérdate del dólar. Espectacularmente. Acuérdate que la guerra del Golfo, 89, todo eso, todo se disparó. Y en la UAS estaba a 25 pesos. Dentro de la escala, la escala de más barato a más caro. Cuando yo terminé mi carrera en AP de mercadeo, mi carrera completa salió en 4,000 y pico de pesos. Que yo recuerdo que yo trabajaba ya en Marítima Dominicana, valga la publicidad, ya como vendedor, y yo tenía una tarjetita de crédito de que Horizonte, ¿se acuerdan de ese Grupo Horizonte. Yo estaba en Monteplata. No, yo tenía esa tarjeta de crédito no porque yo calificara. Yo me imagino lo que le dijo tu papá, ahí está esa muchacha que quiere estudiar periodismo, oye esa vaina. Exactamente. Oye esa vaina, ya nos jodimos, una periodista. Periodista en esta Sí, exacto. Pues déjame decirte que un compañero de APEC que se estaba graduando con nosotros era hijo de este señor que tenía el Grupo Horizonte, que yo no sé cómo se llama, qué pasó con ese grupo, y no consiguió tarjeta todito. Endeudense. Sí, tengan. Mi tarjeta de crédito nada más decía Ovar, no lo sé. Tú eso Ovar. Yo me acuerdo que en una época yo tomaba ruso negro. Sí. Ay, yo recuerdo eso. Omar Cayán. Ay, Dios mío. Eso era Era un alcohólico, ¿Qué edad que tú tienes? Digo, y me excusa. Cumplo 54 este año. Y yo, ok, entonces tú me llevas a mí, yo te voy a cumplir 48, no, yo voy a cumplir 48, tú me llevas 6 años. Sí, pero cuando tú estabas bebiendo ruso negro, que a los 18 y 20 años. Sí. Y yo a los 14. Exacto. Era el trago de la época. No, pero. El trago de la época. Sí, porque tú evolucionaste socialmente. Sí. ¿Entiendes? Si yo tomaba era Night Train primero. Sí. Ya yo era un tipo que andaba en un carrito asignado y va en una empresa. No, mi primer trago fue White Russian. Ruso negro era bueno. Ruso blanco. Ruso blanco. Ah, bueno, sí. Y Black Russian, los dos. Esos fueron mis primeros tragos. Entonces estaba este bar que estaba en la Tiradentes, esquina de Roberto Pastoriza, donde está McDonald's ahí ahora. Ese era Ibiza. Ay, Sí. Dios mío. Ibiza, no lo sé. Ovar, el que estaba en el hotel allá. Estaba la época de los españoles aquí en motores, yo tenía pasola antes de eso. Y mi tarjetita de crédito yo la pagaba todos los meses 400 pesos, 300, porque un trago te costaba 5 pesos, una cosa así. Si para tú llegar a 400 eran, ¿cuántos tragos? Muchos. Eran 100 tragos al mes. Y ¿Qué yo, más o menos, y cuando yo me gradúo, yo voy al crédito educativo. Ya yo tenía un año y pico pagando la mensualidad de 400 pesos, creo que eran 500 pesos mensuales. Y yo estaba trabajando en Marítima Dominicana, yo ganaba 4,000 pesos, un carro sin nada. Oh, pero Tipo rico. tú eras. Lo que decíamos de ahorita, que ahora no ganan eso los muchachos. Exacto. Antes cualquiera ganaba 100,000 pesos, señores. Ya hoy en día eso no existe, es otro tema. El tema es que estoy un día, déjame arrancar para el crédito educativo. ¿Cuánto yo debo hoy? Así es. ¿Cuánto es que yo cada debo? mes, cada vez que a doña Marina, a Iván de Parada, del Padre Cáncer, le mandaban al departamento administrativo la cuenta de Francisco Cruz Ariza, de los 400 pesos era un show el descuento y la vaina, y yo como que me cansé de eso. Y me da mucha vergüenza, ¿verdad? Sí, Pues ya uno mezclándose con gente de Sí. que Francisco está descontando el crédito. Y yo fui un día allá. ¿Cuánto que yo debo? No había bajado mucho la cuenta porque era un 12% creo que al año. Ah, no, que papá me tiene la vaina. Entonces como 4,000 y pico pesos. Llamo yo al amigo mío. ¿Cuánto que tiene la tarjetita esta de... No por celular, ¿verdad? No, pues habla con papi, que sé yo qué.
me dan 4,000 pesos de límite de crédito. Rían, lo Me pagaste. la busqué. Ujú. Digo, fui a como la semana y yo, por favor. Me eché para atrás, por favor. Pásame esa tarjeta ahí, a ver si pasa. Lógicamente yo no consumí nada de uso negro en esa semana. ¿Tú ves? Muchacha, pasó la tarjeta. Momento histórico en mi vida. Arránquete. No debo Fundapay. La carrera entera pagar con un tarjetazo. Ya. Eso es imposible hoy en día. Sí, Exacto. sí. Lógicamente duré varios meses abonándole la tarjeta de crédito, al fin y al cabo. Pero ¿Te endeudaste? Oye, yo recuerdo que mi carrera culinaria de 1 año y medio costó 100,000 pesos. Ok. En esa época. Hoy en día Sí. tiene que estar mucho más. Es así, es así. Pero fuera de eso yo voy a hacer una maestría en Recuerdo, 33,000 pesos era. Y yo iba con la Yo tarjeta de la recuerdo, familia. yo le di clases de mercadeo y de cine sobre todo, de lenguaje cinematográfico a los estudiantes de comunicación, mercadeo y publicidad en APEC, en UNIBE, Chavo. en Pucamaima, y di clases de mercadeo en APEC. Yo nada más tengo un grado técnico. Yo no terminé la carrera. No. Lo que pasa es que a mi mercado me suplió con todo. Me suplió con La revista. Sí. Yo conocí a los mejores mercadólogos de aquí. A los más eficientes. De todas maneras. ¿Te formaron? Sí, me formaron, aparte de que tenía al señor Roland ahí, ese era mi mentor, mi querido mentor. Entonces, para mí, el mercadeo es comunicación. Y yo eso se lo debo a un profesor. Yo tuve 2 profesores. Fueron Julio Sánchez, el profesor de presupuesto, y Luis López, el profesor de producción. Que él nos dijo, era en el 8º cuatrimestre de mercadeo, y él nos dijo: todo lo que ustedes han aprendido sobre mercadeo ahora mismo, sobre las necesidades de los clientes, toda esa baba, todo eso es mentira. ¿Ok? Todo eso es mentira. Ahora es que ustedes van a saber de mercadeo. El mercadeo es comunicación. Fuera. Y de ahí fue que yo aprendí sobre mercadeo. Señores, nos vamos a una musiquita y regresamos en breve.